de pregrado y programas del acceso vascular, representante del Consejo Regional de Latinoamérica, del ISN, y además docente de Fisiología Humana, Fisiopatología y Terapéutica de la Universidad Ricardo Pando. Le damos la bienvenida, doctor Edwin Castillo, y le agradecemos su ponencia. Muchas gracias, doctora Miriam Fiestas, y agradezco a la Sociedad Peruana de Nefrología por la invitación para poder hablar sobre este tema de síndrome cardiorrenal, un enfoque bidireccional. Ok, bueno, ya todos estamos familiarizados con la clasificación de los 5 tipos. Para recordar los primeros 2 tipos, el problema deviene etiológicamente desde el punto de vista cardíaco y tiene repercusión a nivel renal. En los siguientes 2 tipos, el 3 y el 4, el problema parte desde el punto de vista renal con repercusión cardíaca, y el tipo 5 en la que hay un compromiso mixto que se suele ver en el contexto de una sepsis, ¿no? Vamos a revisar punto por punto. Normalmente cuando uno ve a un paciente con compromiso cardiorrenal, normalmente uno está familiarizado en pensar de que el paciente tiene una fracción de eyección baja, que tiene el débito cardíaco reducido y que está congestionado, o sea, clínicamente con una manifestación de húmedo y frío, pero en realidad deben de recordar de que las manifestaciones clínicas pueden ser un poco más variopintas y no necesariamente vamos a encontrar al paciente con una perfusión reducida, por ejemplo. Entonces, como estamos viendo aquí, hay que pensar en adelante que el enfoque fisiopatológico y terapéutico tiene que ser bidireccional. Vamos a repasar los 5 tipos del síndrome cardiorrenal, empezando por el tipo 1, en el que normalmente tenemos a los pacientes con falla cardíaca con compromiso agudo y que en consecuencia tiene una injuria renal aguda. Entonces, muchas veces aquí, normalmente hemos manejado el patrón ortodoxo fisiopatológico de que la fracción de eyección reducida va a generar una perfusión renal reducida, el volumen circulante efectivo y la filtración glomerular estarán reducidas. Y no solo eso, sino que como consecuencia de los receptores dependientes del volumen, habrá una respuesta neuromoral y vasotrópica que afectará más aún la perfusión renal. Entonces, ese enfoque, que si bien es cierto, es un enfoque solo unidireccional, ¿ya? Entonces solamente va de un lado hacia el otro, con de vuelta de este paradigma para que más bien se entienda el enfoque bidireccional, ¿no? Y que propiamente obedece al tema circulatorio congestivo. Muy bien, entonces miren que la mayoría de pacientes que se hospitalizan por falla cardíaca lo hacen por una falla cardíaca crónica descompensada agudamente, ¿ok? Entonces eso también encaja en el síndrome cardiorrenal tipo 1 por la agudeza que tiene y que puede producir una injuria renal aguda. Fíjense que de estos pacientes hospitalizados por falla cardíaca, el solo 50% tiene una función sistólica comprometida. O sea, el resto es preservada. Y desde ya les digo de que ya retrospectivamente hablando, cuando se ha estudiado, se ha hecho la valoración estadística, no se ha encontrado una asociación entre fracción de eyección y filtración glomerular, porque en realidad ha sido mal enfocada comparar justamente estas dos variables, puesto que eso parte del paradigma en cuanto a la fracción de eyección, pero en realidad en un síndrome cardiorrenal el paradigma debe modificarse a propiamente un patrón congestivo. ¿Okay? Entonces nunca se va a encontrar una asociación entre esas dos variables. En cuanto al manejo y el enfoque general, podríamos decir que sí es importante, como siempre, optimizar las medidas terapéuticas del gasto cardíaco. Por supuesto que hay que valorar el tipo de droga inotrópica o vasotrópica que vaya a colocar. A mayor dosificación en un paciente muy descompensado podría afectar también la perfusión renal independiente del vasotrópico que sea. Hay estudios que muy bien han demostrado la asociación y la predicción entre la presión de la aurícula derecha y la descompensación de la falla cardíaca y la injuria renal aguda. Eso sí es un dato, es un hecho. También se ha encontrado asociación, si bien algunos estudios tienen algunas observaciones sobre ello, pero sí se ha encontrado asociación entre la presión venosa central y la injuria renal aguda, ¿no? En especial, no cuando se compara con los valores cuando el paciente se admite, sino en su evolución, en la que se deteriora la función renal. ¿Ok? Otro tipo de compromiso que puede tener un paciente que no necesariamente se adopta en el patrón congestivo
está relacionado con alteraciones de la presión venosa, la presión intraabdominal, que también pueden generar una congestión venosa. Sin embargo, eso tiene un mecanismo fisiopatológico un poco más diferenciado, que normalmente le pertenece al síndrome cardiorrenal tipo 5. Por último, hay que valorar cómo, primero, identificamos la sobrecarga de volumen y cómo la tratamos, y cómo no, también verificar el riesgo-beneficio en este contexto de injuria renal aguda de los IECAS y de los áramos. Sobre la valoración de la sobrecarga de volumen, hay algunos datos importantes siempre a tener en cuenta. Esto también me va a servir en los pacientes en general con problemas renales que hacen injuria con falla cardíaca aguda. Fíjense que alguna sintomatología ya tiene valoración de evidencia en cuanto a su capacidad predictiva de la asociación clínica. Y fíjense que la ortopnia, por ejemplo, el cociente de probabilidad positivo es de 2.2, es importante. La disnea del esfuerzo de 1.3, fíjense que el tercer ruido, que valora la sobrecarga de volumen, es hasta de 11, así que es una valoración signológica importante. Incurgitación yugular, 5.1, aunque por supuesto tendrá bemoles en los pacientes con ARC, ¿no? Muy bien, si encontramos crepitantes, la presencia de ellos sí que tiene un valor predictivo positivo del 100% en cuanto a sobrecarga de volumen, pero su ausencia no, puesto que solamente es del 35%, así que no te descarta. Puesto que normalmente estos pacientes con falla cardíaca crónica ya tienen mecanismos compensatorios, tienen un drenaje linfático compensatorio y eso hace que a veces no se oculten los RALs. En cuanto a la valoración típica radiográfica, fíjense que puede estar ausente en casi un poco más de la mitad de los pacientes, incluso cuando ya se supera la presión capilar en cuña entre 16 y 29, y hasta el 40% también la puede tener ausente, incluso con valores mayores. Así es que la sensibilidad no es adecuada. Y a modo de ejemplo, fíjense que tampoco es adecuada para valorar la cardiomegalia, ¿no? 22 pacientes que tienen cardiomegalia por ecocardiografía no tienen un índice cardiotorácico menos del 50%. Así es que hay que tener cuidado con la sensibilidad radiográfica. Esto, felizmente, también ya ha sido un poco superado con valoraciones ecográficas, como por ejemplo para ver las líneas B, ¿no? Entonces, lo que hay que resaltar ahora es propiamente este concepto de falla renal congestiva. O sea, nos habíamos, digamos, abstraído un poco de este concepto de fisiología, que en realidad la circulación es un sistema cerrado. Entonces, propiamente como tal, frente a la falla cardíaca en general, que pasa de izquierda y luego a la derecha, bueno, en realidad, falla cardíaca, ¿ok? A veces también hay un paradigma de diferenciar mucho entre izquierdo y derecho. Entonces, la falla cardíaca, derecha en este caso, en cuanto a su evolución fisiopatológica, va a pasar de una congestión cardiopulmonar a una congestión sistémica. Esta congestión sistémica, por supuesto que va, como sabemos, comprometer la congestión a nivel de la circulación venosa hepática, nos sorprende la hepatomegalia, la transaminitis que encontramos a veces, y también allí es que afectará propiamente a nivel renal, ¿ya? Entonces, a nivel renal, lo que va a ocurrir como consecuencia de esa congestión venosa es incrementar el edema intersticial, y eso afectará finalmente el filtrado glomerular, puesto que las fuerzas de oposición en cuanto a la presión hidrostática capsular será mayor que la hidrostática, y eso afectará y reducirá el filtrado glomerular. Entonces, esto además afecta la perfusión renal, puesto que cuando uno quiere valorar la perfusión de un órgano, siempre compara, digamos que aquí la presión arterial media, y en este caso la presión venosa central, que estaría representando la congestión y también el edema intersticial fisiopatológicamente hablando. Entonces, por eso es que hablamos de la falla renal congestiva y la consecuencia que puede tener. Fíjense cómo ya ha sido valorado la asociación entre empeoramiento de la función renal, que es más prevalente en los pacientes que tienen una presión venosa central elevada, más no así en otros tipos de variables, como por ejemplo los cambios de la presión arterial. Entonces, es importante la valoración de la congestión sistémica. Si bien a veces hay bemoles en cuanto a la interpretación de la presión venosa central, hoy por hoy ya se ha incorporado otras herramientas que ya debieran de ser cada vez más utilizadas, en especial en estos pacientes con cardiorrenal tipo 1, que es la valoración ecográfica Doppler, ¿ok? En la que luego de haber valorado propiamente la congestión en la vena cava inferior o su inadecuado colapso por la congestión en sí, hay que valorar otros lechos vasculares, por ejemplo, el de la vena hepática, el de la vena portal,
y el que de todas maneras es importante mencionar, el Doppler venoso intrarrenal. Entonces, hoy por hoy se hace esta valoración en forma planificada, protocolar, una valoración ultrasonográfica para ver el exceso venoso, valorando todos estos compromisos, estos lechos vasculares venosos, y esto agrega, y está muy asociado con el incremento de la presión de la aurícula derecha y la congestión del paciente, ¿no? Hablando brevemente del Doppler venoso intrarrenal, miren, acá tendríamos, bueno, para recordar acá la interpretación, ahí está la curva sistólica y diastólica, y acá por debajo de la línea lo que representaría el flujo venoso, que es lo que queremos ver, y que debería de ser así, homogéneo. Pero fíjense que cuando el paciente va adoptando el patrón congestivo y sistémico, va cambiando la forma, ¿no? Va cambiando a esta, que en realidad ya sería un patrón bifásico, tanto durante la sístole y durante la diástole, y en el peor, digamos, en la peor gradación, estaría solamente monofásico en el periodo de la diástole. Estos datos justamente me permiten graduar y estratificar estos patrones congestivos. Entonces, no solamente me permitirá para ayudarme en el diagnóstico, sino también para el tratamiento luego de instalar la terapia diurética. ¿Qué cosa podemos decir de la terapia diurética? Bueno, primero, de que cuando van pasando los días de haberse instalado la terapia diurética, fíjense que la excreción natriurética se va reduciendo, puesto que hay que recordar que existe el fenómeno de break. O sea, hay una reabsorción de sodio compensatoria, y eso puede reducir la efectividad de tratamiento. Esto será mucho más elocuente en los pacientes que tienen falla cardíaca, que la respuesta está reducida, y en los pacientes con injuria renal, puesto que también hay una reducción de esta excreción fraccionada de sodio. Y en injuria renal, justamente cuando la filtración glomerular se va comprometiendo más, ahí es cuando la respuesta diurética será cada vez menor. Por eso es de que, por ejemplo, aquí estamos viendo que en pacientes con un filtrado menos de 25 tenemos que ir incrementando la dosis diurética, e incluso, como ven ahí, a dosis tan altas como 40 miligramos hora, que es lo que a veces hemos visto en la unidad de cuidados coronarios, en postoperatorio de cirugía cardíaca, pacientes con dosis de hasta 900 miligramos al día de furosemida. Sabemos de que la furosemida podría mejorar o optimizar su respuesta natriurética agregando la espironolactona, como estamos viendo acá, en cuanto al sodio urinario se optimiza, pero por supuesto que una injuria renal aguda tiene sus contraindicaciones de uso, ¿no? En general, un paciente con falla cardíaca tiene una orina hipotónica de 50 milimoles, estaría por acá. Cuando se le agrega ya inicialmente una terapia diurética a baja dosis, esto se puede incrementar a 100, y esta terapia es importante ahora contrastarla con otra que es la ultrafiltración aislada, que también hoy por hoy se ofrece a los pacientes en este contexto, en la cual tiene una remoción de sodio de 150 milimoles por sesión, entonces es una remoción más isotónica. Si nosotros comparamos, fíjense que hay algunas consideraciones, por ejemplo, en la terapia diurética, esto puede estimular la secreción de renina, hay que tener en cuenta también ese bemol. La ultrafiltración ayuda propiamente a reducir las rehospitalizaciones de los pacientes con falla cardíaca, eso ha sido ya demostrado. Cuando yo utilizo terapia diurética a alta dosis, habrá reabsorción tubular de los solutos como la urea, y esto al final me puede hacer errores diagnósticos, ¿no? Se eleva tanto la urea, pienso que está el paciente urémico, y en realidad está disociada la urea y la creatinina, y está relacionado con la terapia diurética. La ultrafiltración tiene buena tolerancia hemodinámica, promedio 5 litros en terapias que se dan en 12 horas. Los diuréticos tienen un efecto venodilatador, reduce la precarga. Cuando se han valorado los estudios de ultrafiltración, a veces ha tenido el bemol en cuanto al diseño de que no habían considerado en la inclusión a los pacientes que previamente habían recibido terapia diurética previa. Ese es un defecto en cuanto al diseño de los estudios. En cuanto a la remoción de los diuréticos, si bien excreta sodio, excreta más agua libre y por eso es más hipotónica, en cambio la remoción con la ultrafiltración es más isotónica. Hay estudios, como este de acá, el RAPID, que más bien ha tratado de integrar ambas terapias. Una terapia de ultrafiltración asociada a terapia diurética de 80 miligramos. Y fíjense que la remoción de agua, fíjense que a las 48 horas hasta 8 litros, ha sido mayor que si solamente se hubiera dado terapia diurética. Así es que, por supuesto que es una terapia para tener en consideración, tiene efectos de beneficio en los pacientes. Aquí, para que vean propiamente la comparación de la elevación de la renina, como estamos viendo acá, en cuanto al uso de la furosemida en comparación a la ultrafiltración,
y la reducción de peso, que en realidad la van a tener ambas, ¿no? Finalmente, sobre los inotrópicos que decíamos al comienzo, que también es parte del manejo, por supuesto que hay varios, algunos como el levosimendan podría tener una repercusión a nivel renal, favoreciendo también la vasodilatación de la arteriola aferente y así no vulnerar el filtrado glomerular. Muy bien, muy brevemente sobre el síndrome cardiorrenal tipo 2, en este caso los pacientes ya tienen una falla cardíaca crónica y tienen repercusión renal. Igual no deberíamos de perder de la vista el enfoque bidireccional congestivo. Miren de que 1/3 de los pacientes con falla cardíaca crónica tiene enfermedad renal crónica. Ya he dicho de que es en vano que se trate de valorar asociaciones entre la fracción de eyección y filtración glomerular. Algo que tienen en común estos procesos por su cronicidad es la anemia, y el uso de eritropoyetina ha demostrado que reduce el remodelado ventricular y la inflamación y la reducción del efecto natriurético tipo B en cuanto a la sobrecarga de volumen, y algunas condiciones de falla cardíaca crónica que compromete el corazón derecho, como vemos ahí, hipertensión pulmonar, insuficiencia tricuspidia, podría mejorar con el uso de vasodilatadores. Hay algunas restricciones naturales de la espironolactona en cuanto al filtrado glomerular y a veces restricciones en cuanto al uso de atenolol. En general, los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular tienen mayor prevalencia de enfermedad renal crónica e incluso se le considera como un odds ratio de 1.5. Claro está de que en esta enfermedad cardiovascular también se incluye pacientes con enfermedad coronaria, se incluye también a pacientes con enfermedad vascular periférica y que etiológicamente normalmente son diabéticos e hipertensos. Si no perdemos de vista el enfoque bidireccional congestivo, entonces muy bien podemos entender el rol que hoy por hoy nos ofrecen las glifosinas, ¿no? En las diferentes formas, ¿no?, de presentación, ¿no? La canaglifosina, la dapaglifosina, que más nos interesa en cuanto a los últimos reportes por el beneficio en los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, las glifosinas, que propiamente inhiben el cotransporte de sodio y glucosa, que a fin de cuentas tiene un efecto también natriurético, diuresis osmótica y reduce la sobrecarga de volumen, este efecto, por supuesto que tiene una importancia en el manejo de un síndrome cardiorrenal si es que lo enfocamos desde el punto de vista congestivo a largo plazo. Entonces, de las glifosinas, digamos que en forma conclusiva, ya según van reportándose los estudios, sabemos de que inicialmente reduce, ojo, la filtración glomerular, ¿no? Que no debería tampoco sorprendernos tanto, puesto que cuando tenemos un incremento de la excreción de sodio por el feedback tubulo glomerular, sabemos que se induce un poco de vasoconstricción preglomerular, ¿cierto? Pero fíjense que luego, seguro que ya va predominando el efecto natriurético y de la sobrecarga de volumen, que ayudaría más bien a la función cardíaca, y por eso luego la filtración glomerular se estabiliza y a comparación del placebo, finalmente la reducción del filtrado glomerular va a ser menor. Entonces, sí tiene beneficio a largo plazo. Si suspendiéramos la droga, incluso se describe un efecto rebote. Muy bien, del síndrome cardiorrenal tipo 3, ya entramos al terreno de los pacientes que tienen falla renal, el típico paciente a veces que, si bien puede tener enfermedad renal crónica, entra con un patrón de injuria renal aguda, o el que tiene injuria renal aguda propiamente dicha, que hace oligoanuria, sobrecarga de volumen, y esto genera una falla cardíaca aguda. Entonces, algunas cosas a tener, a considerar acá en forma agregada: la acidosis metabólica, puesto que la acidosis metabólica tiene un efecto inotrópico negativo y además induce vasoconstricción pulmonar, lo cual puede comprometer más la hemodinamia del corazón derecho. Y fíjense que ya se ha demostrado, por ejemplo, en el estudio PICAR, que los pacientes con injuria renal aguda que tienen sobrecarga de volumen tendrán menor sobrevida y mayor mortalidad, ¿no? Si requiere hemodiálisis y ocurre por igual requerimientos de ultrafiltración porque tienen sobrecarga de volumen, tendrán también menor sobrevida. Muy bien, y por supuesto que las valoraciones clínicas de la misma forma se van a cumplir como había mencionado anteriormente. Bueno, y ya por terminar, el síndrome cardiorrenal tipo 4, en este caso los pacientes ya tienen una enfermedad renal crónica y en consecuencia habrá una falla cardíaca crónica también. Fíjense de que esto tiene impacto hasta en el pronóstico. Pacientes que tienen enfermedad renal crónica estadio 5 y padecen de una enfermedad coronaria, infarto de miocardio, tienen una mortalidad a los 2 años del 50%.
lo cual dista de la tasa de mortalidad en los pacientes no nefrópatas, que a los 10 años es del 25%. Entonces sí tiene un impacto pronóstico a tener en cuenta. En este caso, nuevamente retomamos por la cronicidad, ERC y falla cardíaca crónica, el tema de la anemia, el uso de la eritropoyetina tiene beneficio en ambos órganos. Y fíjense, aquí claramente podemos ver si se distribuye a los diferentes grupos en cuanto a filtrado glomerular. Vamos a encontrar que el grupo que tiene una filtración glomerular propia de ERC, que estamos viendo acá menos de 60, es el grupo que tiene mayor incidencia de falla cardíaca. Entonces, también se cumple bidireccionalmente el factor de riesgo. Finalmente, los pacientes con síndrome cardiorrenal tipo 5, ya habíamos dicho que clásicamente lo solemos ver en los pacientes con sepsis. Vamos a ver de que esto es muy frecuente de ver, pacientes que tienen shock séptico, hasta 1 de cada 2 puede hacer infuria renal aguda, normalmente que lo vemos en los pacientes en unidad de cuidados intensivos, pueden cursar con oliguria, y la oliguria se asocia a peor pronóstico. En este caso, sí que hay que agregar una variable patogénica diferente, que es el síndrome compartamental, que se puede ver en los pacientes críticos. Puesto de que allí, más que pensar en una congestión cardiocirculatoria, acá lo que vemos es que hay un incremento de la presión venosa que afecta a la perfusión renal, pero como consecuencia de la reducción del gasto cardíaco por el síndrome compartamental. Entonces, tanto así, de que si la presión intraabdominal superara los 30 milímetros de mercurio, los pacientes podrían llegar hasta la anuria. Muy bien, entonces, como conclusión, ¿qué es lo que podríamos decir? Uno, de que se tiene que individualizar el tipo de síndrome cardiorrenal, los diferentes tipos, hay que valorar la terapia debe corresponder propiamente al tipo que vayamos a identificar, es importante diferenciar el tipo 5, que a lo mejor puede tener un componente compartamental del tipo 1, que más bien es más congestivo cardiocirculatorio. Hay que considerar el concepto de la nefropatía congestiva, ¿ya? Ya eso es propiamente considerar un enfoque bidireccional. Y por supuesto, integrar las herramientas nuevas, como la valoración ecográfica Doppler. Para esto se hace el POCUS, el Point of Care, en la cama del paciente, que son herramientas que justamente su utilidad y su beneficio se orienta para que el médico tratante, en este caso el nefrólogo, haga también este tipo de valoración. Muy bien, agradezco a todos por esta invitación y agradezco nuevamente a la Sociedad Peruana de Nefrología por permitirme hablar de este tema. Gracias. Gracias, doctor Castillo.